a firmar la carpeta. Bueno, arratsaldeon denoi. Buenas tardes a todos. Nos gustaría trasladarles brevemente los acuerdos a los que hemos llegado hoy entre las delegaciones vasca y española en la Comisión Mixta de Concierto Económico. Me acompañan el consejero de Función Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, los diputados generales de Araba, Bizkaia y Guipúzcoa, Ramiro González, Unai Rementería y Marc Lolano, y la viceconsejera de Hacienda, Itziar Aguirre. Esta ha sido la tercera Comisión Mixta de Concierto Económico celebrada en esta legislatura del Gobierno vasco y en esta ocasión ha quedado avalada la paz financiera entre ambos gobiernos y además se recogen los compromisos pioneros en materia tributaria y de estabilidad. Ekonomia itunaren batzorde mistoak 13 akordio sinatu dira finantza, tributu eta aurrekontuen egonkortasun arloetan. Bilera horrek bermatu egiten du Eusko Jaurlaritzak zerga eta finantza arloetan Espainiako estatuekin dituen harremanak ordenan izan da amaituko duela legealdia. Tras la celebración en 2017 de las comisiones mixtas de concierto económico en las que se arreglaron las discrepancias financieras de más de 10 años y se llegó a un acuerdo para aprobar la nueva ley quinquenal del cupo 2017-2021 y la modificación de la Ley de Concierto Económico, el encuentro de hoy ha llevado a ambas delegaciones a acordar el estado de las relaciones financieras hasta el año 2019. Además, se han cerrado los cupos definitivos de 2 años, 2017 y 2018, y el provisional de 2019, y los importes correspondientes a la valoración de las políticas activas de empleo y la participación en la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mediante la cual Euskadi percibirá 24 millones de euros según la metodología de concierto económico, al ser una financiación extraordinaria. También se han acordado las compensaciones financieras, impuestos especiales concertados por valor de 248 millones de euros entre los años 2017 y 2019, este último provisional. Tienen ustedes la información de las cuantías acordadas en la documentación que les hemos entregado, pero sí me gustaría detenerme en ciertas cuestiones. Hoy, en esta Comisión Mixta de Concierto Económico, se ha plasmado un acuerdo institucional que es el acuerdo político firmado por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español en diciembre, relativo a la aplicación del superávit de las instituciones vascas, y se ha pactado la senda de estabilidad presupuestaria específica para Euskadi y se ha reconocido por primera vez la capacidad de recaudar el IVA transfronterizo de determinados regímenes especiales de IVA por parte de las haciendas vascas. Además, en el ámbito de la estabilidad presupuestaria, se han aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el periodo 2020-2023, que establecen el déficit de Euskadi en el 0% del PIB. Esto supone una diferenciación con las comunidades de régimen común en situación normal de escenario base, pero también se ha pactado que estos objetivos puedan variar en el caso de darse un cambio significativo de las previsiones macroeconómicas no atribuible a decisiones discrecionales de la Comunidad Autónoma Vasca. Tenemos el desgraciado ejemplo perfecto del COVID-19 para
el cual hoy mismo el Lehendakari ha anunciado un fondo de emergencia para afrontar este problema de 300 millones de euros. Itun ekonomikoaren batzorde misto horretan, Euskal Erakundeen superabita aplikatzeari buruz Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSOEk abenduan sinatutako akordio politikoa erakundeen arteko akordio baten jaso da. Euskadirako aurrekontuen egonkortasun espezifikoaren bidea hitzartu da eta lehen aldiz Euskal Ogasunek bez araubide berezi jakin batzuen mugaz gaindiko beza biltzeko duten ahalmena aitortu da. 2020-2023 epealdirako Euskal Autonomo Erkideko aurrekontu egonkortasun eta zor publiko helburuak onartu dira eta gure defizita izango da 0% barne produktu gordinarena. Baina aurrekontu egonkortasun helburu horiek aldatu egin daitezke, aurreikuspen makroekonomikoak erabakien ondorioak ez diren aldaketak garrantzitsuak edo esanguratsuak izaten badituzte. Zori gaiztoko adibide perfektua dugu COVID-19arena. Lehendakariak gaur bertan iragarri du larrialdeetarako funtsa 300 milioi eurokoa. Disponen ustedes también de los objetivos de deuda pública hasta el año 2023. Además, y respondiendo al pacto político suscrito entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español, se ha pactado que una delegación del Gobierno de España y otra vasca analicen y aborden el contenido básico de aquellos proyectos y de normas que pretendan establecer mecanismos de flexibilización de la regla de gasto o de destino del superávit presupuestario, así como los criterios de inversión y de reinversión tanto del Gobierno vasco como de las diputaciones forales y de las entidades locales vascas. Estos criterios serán ratificados en una comisión mixta de concierto que se celebrará antes de julio de este mismo año. En el ámbito tributario se reconoce por primera vez a las diputaciones forales como competentes para recaudar el IVA transfronterizo de determinados regímenes especiales del IVA, avanzando hacia el procedimiento de ventanilla única promovido por la Comisión Europea de cara a simplificar las obligaciones de los operadores económicos. Lehen aldiz, aitortzen dira foru aldundiak bez araubide berezi jakin batzuen mugaz gaindiko beza biltzeko eskumendun gisa. Europa batzordeak mugaz gaindiko bezari dagoikionez eragile ekonomikoan bete beharrak simplifikatzeko sustatu duen lehatila bakarraren prozedurarentzat aurrera eginez. 2021 aldaketa egingo da ondasunen urruneko salmentetan eta akordio horren bitartez operadore bakoitza bere zerga administrazioarekin baino ez da erlaziotatuko. Termino ya. Entre las cuestiones de gran relevancia a acordar antes de julio de 2020, en la siguiente comisión mixta están la renovación de los miembros de la Junta Arbitral y un acuerdo para tratar en la próxima Comisión Bilateral de Cooperación Administración-Estado de Euskadi lo referente a la presencia y la participación de instituciones vascas en los foros fiscales internacionales. Sin duda, creo que todos estos acuerdos benefician a Euskadi y son buenos también para continuar manteniendo unas relaciones normalizadas con el Gobierno de España. La ciudadanía aspira a que los representantes políticos seamos capaces de llegar a acuerdos que solucionen sus problemas y cubran sus necesidades. Quiero agradecer por ello el esfuerzo de las personas de ambas delegaciones, especialmente de la ministra, de la secretaria de Estado y el resto de los miembros de la delegación del Gobierno español, así como de los miembros de la delegación vasca y todas aquellas personas que han trabajado intensamente para que este acuerdo sea posible, porque, como decía, un acuerdo siempre es importante y este hoy ha visto la luz. Eskerrik asko.
izango nuke, hori gure asmoa beti izen da, ez? Da, itun ekonomikoak, 2002ko itun ekonomikoan ikusten da, gure partizipazioa ECOFIN-en edo Europa mailan. ECOFIN esaten da, ECOFIN-enko lantaldeetan gaude lanean, eta uste dut hori oso garrantzitsua dela, baina baita ere badago beste batzuk OCDE, eta beste instituzio batzuk Europa mailan, eta hor ere, zerga asuntuak, finanziero asuntuak hitz egiten badak, horre egon behar dugu. Eta, erabiki behar duguna da, non egon, da zelan egon, da hori horrendik hitz egiteko daukagu. Horretik itzi dugu beste bilera dateko, ez? Hori da arrazoia. Ez badago gehiago, eskerrik asko eta hurrengo arte.